Ya hemos visto cómo montar el circuito de mando, ¿vale? Ahora vamos a proceder primero a explicar teóricamente el circuito de potencia y luego volveremos al aula de prácticas para ver cómo se monta. Vamos al esquema, ¿vale? Lo primero de todo, nos encontramos un fusible de protección F1F, ¿vale? En este caso no vamos a poner fusible de protección porque la fase que ya cogemos está protegida por el magnetotérmico y por el diferencial, ¿vale? Tal y como hemos explicado. Por lo tanto, realmente no pondremos este componente en el circuito. Siguiente paso, alimentaremos el circuito de potencia de K1M, ¿vale? Hay que notar que vamos a alimentar un motor trifásico, pero solamente con dos fases. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño engaño para que funcione y pasaremos por el contactor dos veces la misma fase, ¿vale? Lo vemos en el esquema como la línea 1 viene por aquí, pasa por los contactos 1, 2 del contactor y esta misma línea, la salida, la llevaríamos a la segunda entrada del contactor, ¿vale? Entraría por 3, saldría por 4 y ya tendríamos la fase U. Y luego el neutro de nuestra instalación lo pasaríamos por los contactos 5, 6 del contactor, ¿vale? Ahora ya llega el momento de alimentar el motor. Como ya veis en el aula de prácticas, tenemos ya el motor preparado para alimentarlo solamente con dos fases, ¿vale? Para ello hemos conectado al motor un condensador y esto provocará que funcione correctamente. El motor, como os decía, estará con el condensador ya estará preparado de tal manera que tendremos que traer la fase por un lado al condensador, por otro lado al motor y la otra fase que nos quedaba libre a la fase V del motor, ¿vale? Con esto el circuito de potencia es mucho más sencillo. Vamos a ver cómo lo llevamos a cabo en clase y pasaremos también a la comprobación, pasaremos a ver la comprobación de la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vamos a proceder ahora a montar el circuito de potencia, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer para tener también protegido el circuito de potencia es diferenciar la línea y la fase del circuito de potencia, ¿vale? Para tener los dos circuitos diferenciados. Por lo tanto, una de las fases nos la vamos a traer a otra ficha. Ponemos aquí el neutro del circuito de potencia y hacemos lo mismo con la fase. Este circuito va a tener una particularidad, ¿vale? Vamos a alimentar un motor trifásico que tenemos aquí, pero con monofásico, ¿vale? Con una línea y un neutro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en el contactor, que tendríamos que pasar 3 fases, lo que vamos a hacer es pasar una misma fase 2 veces, ¿vale? Para engañar al contactor y al relé térmico y que no salte al detectar que le falta una fase, ¿vale? Entonces, la fase la pasaremos primero por L1 y ese mismo cable volverá a pasar por L2, ¿vale? Luego ya el neutro pasará por L3 y lo llevaremos al motor. Procedemos a montarlo. Tal y como hemos dicho, la volveremos a pasar por L2, evitando así que el magnetotérmico
avise de la falta de una fase y abra el circuito. Y ya la salida de esta segunda fase irá directamente al motor. Lo llevaremos también a una ficha y de la ficha iremos al motor. Y ahora llevamos el neutro, que nos hará de tercera fase para alimentar el motor. Llevaremos a una ficha y de la ficha a nuestro motor trifásico. Con esto ya tenemos montado tanto el circuito de mando como el circuito de potencia y simplemente tenemos que llevarlo al motor que vamos a hacer funcionar. El motor que vamos a hacer funcionar es trifásico, tiene 3 fases y de nuestro circuito tan solo salen 2 fases. ¿Vale? Para poder hacer funcionar el motor nos vamos a ayudar de un condensador y lo vamos a cablear de tal manera que trayendo estas 2 fases aquí el motor funcionará. ¿De acuerdo? Todo esto no se explica en detalle, pero cuando vayáis a realizar la práctica a la delegación más cercana, aquí contéis con el entrenador que os podrá aclarar cualquier duda que tengáis. Y la fase con el que hace de las 2 fases. Con esto tenemos ya todo montado. Vamos a cerrar las canaletas para ver qué tal ha quedado de presentación. Explicaremos otra vez la práctica de manera completa y veremos que funciona correctamente. Pues entonces cerramos todas las canaletas para que no se vean los cables. Para configurar el temporizador vemos que tenemos 3 ruletas, ¿vale? La primera sería para elegir el programa. En este caso utilizaremos el programa A, ¿vale? Si necesitáramos otro programa, girando esta ruleta vemos que ahí está en ON, ahí está el programa L. En esta parte del temporizador podemos ver todos los programas que tiene, ¿vale? Si lo deseáis en prácticas podéis hablarlo con el entrenador para que os explique un poquito más. La siguiente ruleta es el temporizador, el tiempo que queremos, digamos, el rango en el que queremos que actúe, ¿vale? 3 segundos, 10 segundos, 1 minuto, vamos a ponerlo en este caso para 10 segundos.
y esto es el tanto por ciento que queremos que se cumpla de estos 10 segundos, ¿vale? Es decir, si lo ponemos al 100%, digamos, al 1.0, hará 10 segundos. Si esto lo pusiéramos a 0,5, al 5, que sería ahí, pues estaría el 50% de los 10 segundos, es decir, 5 segundos. ¿Vale? Lo dejamos para que se cumplan los 10 segundos. Y ahora ya vamos a proceder a la comprobación de la práctica. Primero de todo vamos a comprobar que el botón de marcha funciona correctamente, ¿vale? Para ello damos luz abrimos el magnetotérmico y el interruptor. Recordar que el botón de marcha estaba aquí, entonces vamos a pulsarlo, se va a poner en funcionamiento, el temporizador se pondrá en marcha, lo veremos que esta luz verde de aquí parpadea, y al cabo de 10 segundos veremos que el motor empieza a funcionar, y al cabo de 10 segundos veremos que se para, ¿de acuerdo? Procedemos a ello. Bueno, hemos visto ya que el botón de marcha funciona correctamente. Lo siguiente que vamos a comprobar, bueno, y el temporizador también, han pasado 10 segundos y el motor se ha parado. Vamos a comprobar que el botón de paro funciona correctamente también. En marcha y antes de los 10 segundos paramos la instalación. Vamos a comprobar que en caso de que haya una emergencia, la seta de emergencia pararía también la instalación, ¿vale? Ponemos en marcha el motor, pulsamos la seta de emergencia y se abriría el circuito. Y por último, lo que vamos a comprobar es que el magnetotérmico funciona, ¿vale? Para saltar el magnetotérmico haremos girar esta ruleta y veremos que la luz de avería se enciende. Por lo tanto, pondríamos el motor en marcha y haríamos saltar el magnetotérmico viendo que la luz de avería se enciende avisándonos de que algo no funciona. Ya podríamos rearmarlo y ya volvería a funcionar el motor. Bueno, con esto ya hemos visto cómo funciona toda la práctica, cómo montarla y hemos comprobado que funciona correctamente, ¿vale? Recordar siempre, muy importante, aparte de comprobar que funciona, pues comprobar que funciona el botón de paro, el botón de la seta de emergencia y el relé térmico para trabajar con seguridad. Vale, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximos vídeos, recibid un cordial saludo y cualquier cosa estamos a vuestra disposición.